palabra de Dios. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? No, bendecidos, gloria a Dios. Hoy hay algo de lecciones de jóvenes, ¿cierto? Algo de juveniles, ¿cierto? Aquí estamos los viejitos, entonces que no mentiras, molestando. Bien, sean todos bienvenidos en esta mañana. Qué rico tenerles en este lugar. Bien, como nuestra hermana nos lo decía en los anuncios y lo hemos venido anunciando, hoy quisimos como sacarle un espacio a nuestros adultos mayores. Aquí en el culto de las 10 no hay muchos. Levanten la mano los adultos mayores del culto de las 10. Uno, dos, y los que no lo reconocen, tres, cuatro. Hay varios, hay varios. En las 8 de la mañana hubo también varios adultos mayores y nosotros queremos en este espacio poder hablar acerca de lo importante que es esta edad también y desde la palabra del Señor sacar un espacio para poder hablar de esto. Pero no solo es para el adulto mayor, sino para toda la familia. El mensaje siempre es para toda la familia y estoy seguro que Dios nos va a hablar a todos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Antes de ir a la palabra, quisiera contarle lo siguiente. Hace un tiempo, desde hace unos meses, casi que por ahí un año, hemos venido tratando de trabajar fuertemente en la iglesia con el tema de la obra social. Ustedes de pronto a veces se dan cuenta que a la entrada de la iglesia hay una canastica que dice canasta o cesta de amor. Y allí agradecemos de antemano a las personas que muy gentilmente han hecho todo tipo de donativos a la iglesia, me refiero en especie, como mercados, ropa en buen estado, a veces inmuebles también, inmuebles todavía no han donado. Dios quiera que donaran un inmueble para la iglesia, muebles. Como por ejemplo salas en buen estado, comedores en buen estado, neveras, todo este tipo de cosas. Y gracias a todas esas donaciones hemos podido bendecir a gente que está pasando necesidades de este calibre, de este tipo. ¿Está bien? Y ha sido una manera donde Dios nos ha hablado, personalmente Dios se me ha hablado a mi corazón, usar esto para poder evangelizar. A mí me gusta cuando voy a evangelizar a alguien darle algo. No solo la palabra, importante la palabra y es lo más importante, pero específicamente el tema de poder también suplir la necesidad. En alguna oportunidad dije o hablaba de que las familias o las personas les podemos dar la palabra, ¿no? Las almas, a veces oramos, Señor, danos almas, y los cuerpos, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿No? Y los cuerpos, porque no podemos que una persona que está más en necesidad y vamos a orar para que le quite el hambre, que Dios me lo bendiga y dejarlo ahí. Hay que a veces también suplir. Entonces, la iglesia ha querido trabajar con esto y ha sido de bendición. Tenemos algunas foticos, luego se las voy a mostrar, pero le tengo que decir que ha sido una bendición hacerlo, por eso le quería agradecer a la iglesia por eso. ¿Estamos de acuerdo? Y también bastantes recursos económicos de la iglesia también los tratamos de destinar para poder apoyar y específicamente estamos tratando de llegar a gente que no es creyente. Ese es el objetivo, particularmente ayudar a aquel que no es creyente para que diga, los cristianos nos ayudan. Sí, claro, porque somos bendecidos para bendecir. ¿Cuánto lo creen? Somos bendecidos para bendecir. Todo lo hemos hecho y también estamos orando porque yo creo que ahorita, finalizando este mes de octubre, noviembre, iniciando, también vamos a hacer unos cambios aquí en la iglesia, de equipos, de cosas diferentes, nuevas, mejores, para mejorar la calidad de lo que hacemos acá, para que la gente se sienta más cómoda, porque Dios nos ha bendecido. Hemos estado trabajando fuertemente, arduo trabajo hemos hecho de ahorrar. Le agradezco a las personas que muy fielmente con sus diezmos y ofrendas apoyan la iglesia. Ya se van a dar cuenta de todo lo que la iglesia está haciendo en esa área también que es importante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces quiero contarles para que sepan, es bueno saber a la iglesia donde uno asiste qué están haciendo en ese espacio. Muy bien, habiendo hecho esta claridad y habiéndole contado eso que me era necesario contarle, ahora sí quiero compartirle la palabra. ¿Está listo para lo que el Señor quiere hablar a su corazón? Muy bien, muy bien. Quiero empezar mostrándole algunas fotos de este señor. Escuche bien el nombre porque esto lo voy a pronunciar una vez. Hiromi Inada. ¿Cómo me fue hablando japonés? Espectacular, ¿sí o no? Muy bien. Como le dije, solo voy a mencionar su nombre una vez. Ese señor que ustedes están viendo en pantalla fue periodista toda su vida. Cuando llegó a la tercera edad se retiró del oficio y se dedicó al deporte. A los 60 años aprendió a nadar y comenzó a trabajar en su físico, a trabajar fuertemente en su salud en esta parte y comenzó a competir a los 70 años en triatlones. ¿Alguien sabe qué son los triatlones? Los triatlones son competencias fuertes de resistencia
que particularmente combinan tres disciplinas o tres deportes: natación, ciclismo y atletismo, correr. Se dice que los triatlones más o menos se recorre una distancia de 120 kilómetros. Le tengo que decir que este señor a los 70 años corrió en su primer triatlón. Y a los 85 años ganó su primer triatlón. Corrió alrededor de 120 kilómetros en las tres disciplinas: nadar, bicicleta y atletismo, en 15 horas, 38 minutos, 25 segundos. 85 años. Pero le tengo la chiva, dice mi pastor. Este año, el 15 de junio del 2025, ese señor que ustedes lo ven ahí, a sus 92 años, compitió en otro triatlón y no solo lo ganó, sino que además mejoró su tiempo. Nadó alrededor de 1 kilómetro, casi 2 kilómetros. Montó en bicicleta 90 kilómetros y corrió 21 kilómetros en 10 horas, 11 minutos y 23 segundos. 92 años, señoras y señores. Y en el mismo artículo que leía acerca de personas de avanzada edad o de la tercera edad, de 85 años en adelante, que han logrado grandes hazañas, leía de personas que han subido el Everest, leía personas que han quedado campeonas en la disciplina de levantar pesas y muchos más, demostrando, señoras y señores, que aunque la edad les pasó y se nota en su físico, por dentro siguen jóvenes. Por dentro siguen jóvenes. Y me pareció importante y curioso hablarte de esto porque no sé si sabías que en la palabra encontramos mucha gente así. Por ejemplo, Abraham y Sara fueron dos ancianitos que sus mejores años en Dios los vivieron en la tercera edad. Empezando que a sus 75 años fue que Abraham fue llamado. Algunos dirán, es que en esa época comían más orgánico. Es que en esa época la gente tenía más fuerza. De alguna manera sí había vitalidad, pero eso no le quita que hubiesen sido ancianos. La Biblia es clara en decir que Sara dio a luz a los 90 siendo anciana. Y que Abraham también era un anciano de 100 años. La Biblia nos dice eso, mostrándonos que nunca se es tarde para comenzar a caminar en fe. Ahora, otro personaje de la Biblia que me llama la atención es Moisés, que en Deuteronomio 34 la Biblia dice que muere a los 120 años. Recuerde que la vida de Moisés la podemos encontrar en 3 etapas de 40. Sus primeros 40 años aprendiendo a ser alguien equivocado, príncipe de Egipto. Sus siguientes 40 años en el desierto aprendiendo a ser formado, pastor de ovejas. Y los otros 40 años finales de su vida siendo líder, sacerdote, profeta del pueblo de Israel. Vivió sus mejores años en Dios en su ancianidad. Y la Biblia dice en Deuteronomio 34 que muere a una edad de 120 años, pero que todavía podía haber seguido viviendo. Dios dictaminó que apenas subiera y viera la tierra muriera, pero la Biblia dice que murió lleno de vida, con vigor, es decir, que hubiese podido seguir viviendo. Otro personaje así fue Aarón, el primer sacerdote de la Biblia. También fue llamado a servir a Dios en su ancianidad y habla de ese servicio de madurez, de experiencia que se necesita en la iglesia. Me llama la atención Josué, al que colocaron a conquistar la tierra. ¿Sabes qué le dijo Dios en el libro? El Señor le dijo a Josué: estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra para conquistar, retándolo en su ancianidad. Y también en el Nuevo Testamento encontramos a otros dos par de ancianitos como Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan el Bautista. También viviendo una de las mejores experiencias de la vida, ser los papás de Juan el Bautista en su ancianidad. Y esto habla de que Dios le es útil todavía la tercera edad de nuestra vida. Por eso quiero hablarle a todos los que están aquí. Sí, es un mensaje dirigido de alguna manera al adulto mayor, pero es un mensaje que nos reta a todos los que estamos en este lugar. Esto lo digo ¿por qué? Lo digo también, por ejemplo, por Ana la profetisa de Lucas capítulo 2, una señora que a los 84 años servía en la iglesia y era profetisa. Ella dice la Biblia que enviudó muy rápido siendo joven, y la Biblia dice, no dice gracias a Dios que se puso a subir fotos en WhatsApp, que había enviudecido y que iba a conseguir marido. No, dice la Biblia que se dedicó al Señor. 84 años de edad y le servía a Dios con pasión. Gente que a esa edad todavía servía. Y hablo de esto para hablarles a todos, a los adultos mayores que están aquí, para decirles que Dios todavía tiene cosas que hacer y conquistar con ellos. Pero específicamente le quiero también hablar a los demás que estamos en este lugar, que todavía no estamos en esa edad,
para que por favor vayas dejando de pensar en jubilarte. Porque la mayoría pensamos, yo voy a trabajar hasta los 60. Y de ahí me pongo, todos creo que tenemos, yo creo que eso es un pensamiento muy latino, el conseguirse una finquita, el pasar sus últimos días por allá en un columpio. ¿Alguien se ha visto ese cuadro? Yo voy a, los de Bogotá casi siempre dicen, vamos a buscar tierra caliente. Yo he tenido mucha gente que me dice, pastor, en La Vega hace calorcito, es que me gustaría como mirar a ver si puedo irme a vivir allá para pasar mis últimos días. Te voy a decir que si piensas o eres de los que piensa que va a llegar una edad donde ya te vas a dedicar a estar quieto, en Dios no va a ser así, porque en la tercera edad Dios también te quiere usar. Dios todavía tiene propósitos y conquistas contigo, y me da pie para hablarte de esto, sobre todo un personaje de la Biblia del cual le quiero hablar el día de hoy. Señoras y señores, es Caleb. ¿Alguien ha leído la historia de Caleb? En el Antiguo Testamento, contemporáneo a Josué, un hombre que salió de la tierra de Egipto, era esclavo, salió de allí, es uno de los que tiene el privilegio de salir. Y la Biblia nos enseña mucho acerca de él, pero sobre todo nos da un cuadro interesante cuando él tenía 85 años, siendo ya un adulto mayor y una persona que no murió en el desierto, sino que fueron dos personitas de los 600,000 personas que salieron de Egipto, solo dos entraron: Caleb y Josué. La otra gente que entró a la tierra prometida fueron los hijos de los que salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que este pueblo fue terco, cuando salieron, renegaron, desearon volver a Egipto. Alguna vez prediqué un mensaje titulado Con el corazón en Egipto. ¿Se acuerda alguien de este lugar? Dame que se acuerda, por favor. Si no se acuerda, mírenlo en YouTube. Bueno, cierro comerciales. Y la Biblia dice que Caleb y Josué, Caleb, fue uno de los únicos que salió de Egipto y entró a la tierra prometida. Entró a sus 85. Dios no tenía planeado en su plan original que entraran tan viejitos, pero la Biblia dice que cuando salieron, al parecer llegaban en 15 días a la tierra prometida, y la tierra prometida implicaba conquistarla porque estaba llena de pueblos paganos a los cuales Dios mandó desalojar. ¿Cómo? Peleándola. Había que sacar la espada, había que pelear. Pero la Biblia dice que en 15 días llegaban, más o menos en un mes, pero la Biblia también relata que por la desobediencia este pueblo vagó 40 años en el desierto. Y Dios dijo, no van a entrar, ustedes no, porque ustedes fueron desobedientes, sus hijos que nazcan en el desierto sí. Entonces los únicos dos, ancianitos y viejitos, que entraron de la mano fueron Caleb y Josué. ¿Por qué razón entraron ellos? La Biblia dice que entraron porque cuando Moisés, ellos teniendo 40 años, alrededor de 40 años, estando jóvenes en el desierto, la Biblia dice que los mandaron 2 espías a reconocer la tierra, a mirarla, a hacer un estudio militar acerca del terreno que había que conquistar. Y la Biblia dice que de los 12, solo 2 vinieron optimistas. Los demás volvieron pesimistas. Moisés llega, bueno, ¿cómo es la tierra que Dios nos va a dar? 2, Caleb y Josué. 2, no. Sí, la tierra tiene dificultades, hay gigantes, personas altísimas, gigantes hay allá. Somos a su parecer como langostas, pero nuestro Dios nos prometió que nos la daría. No tenemos que tener miedo, vamos a ir a guerrearla, a pelear, porque Dios nos dijo que la daría. Y los otros 10 pesimistas, no, ¿qué vamos a entrar por allá? Eso nos van a matar, somos como grillitos al lado de ellos, pesimistas. Dios se sabe enojar, dice la Biblia, y dijo, por cuanto ustedes no tuvieron fe, esos 10, ustedes van a morir. En cambio, Caleb y Josué, les prometo que entrarán por su optimismo y su fe. Pero el pueblo tenía que pasar primero 40 años en el desierto vagando. Caleb, cuando reconoce la tierra, tiene 40. Pasan 40 años, que fueron los que vagaron en el desierto. Josué lleva 5 años, es decir que Caleb ha cumplido 85, y esos 85 años entra a la tierra. ¿Quieren leer lo que le dijo a Josué a sus 85 años cuando entra a la tierra? Josué, capítulo 14, versículo 6 dice así: una delegación de la tribu de Judá, esto ya es dentro de la tierra. Recuerde que había que conquistar y distribuir. Escuche, una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. ¿Por qué se presentó ante Josué? Porque Josué era el encargado de entregarle la tierra a la gente, de distribuirla. Por eso fue donde Josué y le dijo así: escucha,
Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés cuando él estaba vivo, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me invitó desde Cades Barnea a explorar la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, que se podía entrar. Pero los hermanos que me acompañaron, los otros 10 espías, asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi qué. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente. ¿Qué le prometieron cuando tenía 40? La tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre. ¿Por qué razón? Porque seguiste al Señor con todo tu corazón. 10. Ahora, como puedes ver en todos estos 45 años que ya han pasado, desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor, ¿cómo me ha mantenido? Con vida, con buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras el pueblo de Israel andaba vagando por el desierto. Ahora ya tengo cuentos. Y yo quiero que por favor lea el 11. El 11 dice: estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Aún puedo andar y pelear. Ese viejito está lleno de ¿qué? Está lleno de talante. Dice: han pasado 45, pero me siento de 40. Me siento con las mismas fuerzas que hace 45 años atrás. Y sigue diciendo 12: así que dame esa zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal y como el Señor lo dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, porque él siguió al Señor Dios de Israel con todo el corazón. En la perícopa, en el texto bíblico, 3 veces se nos dice el secreto. ¿Cuál era el secreto de Caleb? Seguir al Señor con todo su qué. Repítalo: seguir al Señor con todo su corazón. Versículo 15. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba. Llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac. Y la tierra descansó de la guerra. 3 veces se nos dijo el secreto que mantuvo joven a Caleb. ¿Cuál fue? Seguir al Señor con todo su corazón. Señores y señores, Caleb nos demuestra que la edad nos puede llegar, la vejez nos puede llegar, pero por dentro podemos seguir siendo jóvenes. Y te quiero decir algo específico que descubro en este relato tan maravilloso, porque Caleb, según el resumen y según la última parte que leímos, Caleb conquistó el lugar y lo ganó, porque nunca Dios le entrega las bendiciones a sus hijos en bandeja de plata. No sé si notas que había que conquistar. Le dijo: dame esa montaña, ya viven los descendientes de Anac. Y a Caleb, ¿qué le implicó? Le implicó entrar a la tierra, pelear, ganar y tomar la tierra. Aquí hay varias enseñanzas. Nosotros no podemos prescindir que todas las bendiciones de Dios o las bendiciones de Dios sean en bandeja de plata. Siempre hay que sudarla. ¿Estamos de acuerdo con eso? Grandes enseñanzas. Pero particularmente me llama la atención el vigor con el que este anciano de 85 años habla. Me llama la atención cómo se conserva joven, lleno de vida. Cómo es un anciano de los cuales no se duermen las predicaciones. O sea, no lo digo por aquí pase, ¿no? ¿Cómo es un hombre que se mantiene firme? ¿Sabe qué me enseña Caleb? O por lo menos descubro en este pasaje. Yo descubro que la gente que sigue al Señor de corazón no envejecen por lo menos 3 áreas. En 3 áreas por lo menos descubro en ese pasaje que él no envejeció. Y a mí me encantaría contárselas. ¿Por qué razón? Esto es para el adulto mayor que nos escucha, pero también es para los jóvenes, para los adultos de este lugar. Porque a ti y a mí, este hermoso cuerpo que nos acompaña ahorita en la juventud, algún día se va a arrugar y algún día llegarán las laceraciones, por más que te quieras estirar ese cuero. No vas a poder esconder las arrugas, por más que te quieras tinturar ese cabello,
Por eso tinturarse es malo. No, mentiras, no estoy diciendo esas cosas. Lo que te quiero decir es que se nos va a notar en la carne, en lo físico, pero Caleb me demuestra que una persona no puede dejar envejecer 3 áreas de su vida. ¿Quiere conocerlas? Se las voy a mencionar. La primera, áreas que no envejecen en la gente que sigue al Señor de corazón. La clave es seguirlo de corazón. Si tú lo sigues de corazón, estas 3 áreas no envejecerán. Primero, no envejece su fe. La Biblia dice en el pasaje, versículo 6, que Caleb a sus 85 vienen de Josué y le dice: ¿recuerda lo que me prometieron hace cuántos años atrás? 45. Vengo a reclamar lo que me prometieron. ¿Cómo seguía su fe? Seguía intacta, seguía joven. Y es un peligro que a una persona se le envejezca la fe. ¿Y sabe qué es lo más paradójico? Que uno a veces ve chinos de 31 años. Ve personas jóvenes, pero con una fe muy vieja. Cuando hablo de vieja me estoy refiriendo a una fe obsoleta, una fe débil, una fe que ya no cree que se puede lograr. Y te quiero decir a ti que me estás escuchando que la fe no puede envejecer. 40 años atrás seguía el Señor y a sus 85 años, ¿qué seguía haciendo? Seguía el Señor. Y lo seguía de corazón. En 45 años que le ha tocado pasar y vivir allí en el desierto, siempre mantuvo la fe intacta en el Señor y en lo que Dios le había prometido. Que Dios nos ayude, porque a ti y a mí el Señor nos ha hecho promesas que todavía no se han cumplido. ¿Estás dispuesto a esperar 45 años? Y que no se te baje la llama de la fe. ¿Estás dispuesto a ir a la tumba aún con la misma fe que iniciaste el primer día que recibiste a Cristo? La fe es algo que no puede envejecer. Y cuando el pasaje habla que seguía a Dios de corazón, nos lo dijo 3 veces, habla de una convicción que va mucho más allá del creer. Para mí, esta fe de Caleb tiene un sentido más de fidelidad. Porque recuerda que los 10 fueron pesimistas. Llegan con un informe pesimista, habiendo dejado atrás todo aquello que Dios les había prometido. No quisieron creer. Dijeron: no, Dios nos mintió. Incluso muchos dijeron y renegaron. La Biblia dice eso, que muchos murmuraron en sus carpas y dijeron: nos trajeron a este desierto para matarnos y nos prometieron una tierra llena de gigantes. Si entramos nos van a matar. Ese es el Dios que nos ha prometido esto, cuestionando todo. Caleb y Josué: no, vamos a creer que Dios nos va a ayudar. Su fe se mantuvo de la misma forma desde el principio. Hay una versión que de este texto dice que ellos, o que Caleb cumplió en seguir. Y yo creo que ese es el problema de muchos de nosotros, que nosotros no vemos ningún compromiso en cumplirle al Señor. Cúmplele al Señor no dejando de seguirle. Vuelvo y lo digo, cúmplele al Señor no dejando de seguirle. Esta es una fe comprometida. Caleb se comprometió con Dios. Y qué lindo encontrar un creyente que se compromete con su fe. ¿Por qué lo digo? Porque te tengo que decir que hoy en día, en nuestras maravillosas iglesias evangélicas o cristianas, tenemos muchas personas que creen firmemente que la institución, el pastor, los líderes, tienen que comprometerse con él, a cuidarlo, a ayudarlo, a visitarlo, a llamarlo, a orar por él, a estar ahí cuando tenga necesidad. Pero la gente no siente ningún compromiso con su institución. La gente no le ve problema ir un domingo a una iglesia y otro domingo a otra. La gente a veces no tiene sentido de pertenencia. Y hablo de este ejemplo, ¿por qué? Porque esto es el pan de cada día en la ciudad de Bogotá. No con esto estoy diciendo que ustedes lo hagan, pero sí quiero decir que es una realidad vívida en nuestras iglesias. Hace falta a veces el compromiso del creyente con su institución, con el lugar donde Dios lo ha colocado. Ser fiel. Y Caleb demuestra una fe que es fiel. Mira, querido amigo, Dios no tiene ningún problema con que le creas, porque tú le crees. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. El problema de la fe nunca ha sido el creer, el problema de la fe ha sido el compromiso. El ser fiel, el mantenerme. Y cuando hablo de fidelidad estoy hablando de decir no a las propuestas indecentes. ¿Cómo cuesta ante la tentación decirle no? Quiero serle fiel a mi Dios. No. Fidelidad. Y la fidelidad se mantendrá joven si sigues al Señor de corazón. Porque siempre el que sigue al Señor de corazón desarrolla una fe con un sentido de fidelidad.
Este señor nunca perdió la esperanza viva en Dios. Han pasado 45 años y se mantiene allí firme conforme lo que le han prometido. Caleb, incluso el texto bíblico dice, empieza diciendo el versículo 6 que era jefe de uno de los clanes de la tribu de Judá. ¿Te imaginas a Josué? Yo quiero que pienses en esto. ¿Te imaginas a Josué ya siendo un adulto mayor, 85 años, y es uno de los únicos de los dos que salieron de la tierra de Egipto y que van a entrar a la tierra prometida? ¿Te imaginas los jóvenes que nacieron en el desierto viéndolo pasar? Caleb ya con su barba, con sus arruguitas, pero viéndolo pasar, ¿a ti no te parece que inspira respeto? Es un hombre que va pasando y todo el mundo le hace la venia. Mire, ahí va un veterano de la fe. Este señor, ahí donde lo ven, conoció a los faraones, conoció lo que se hacía en Egipto. Y Dios le prometió por su fe que iba a entrar a la tierra prometida. Y yo me imagino a los jóvenes, a las personas, Caleb siendo un hombre admirable, un hombre que siguió a Dios y que nunca permitió que su fe envejeciera. Les conté ya el relato acerca de los 12 espías y de los 10 que lamentablemente su informe no fue objetivo. Caleb dio un informe con fe. A mí me encantaría que nuestros maravillosos servidores de la iglesia y líderes fueran así. Voy a abrir mi corazón hoy. Pastor, me mandaron a esa casa de vida, está duro, pero qué bendición. Allí se pueden hacer muchas cosas. Que fueran con un informe objetivo, no de esos que dicen, no, eso para pastores, pues para allá ni vayamos. No, eso no sirve. Mira, queremos hacer esto, pero ¿para qué? ¿Para qué? Eso nos va a ir mal. Nos parecemos a los 10 espías que vinieron con un informe pesimista. Y Josué fue un hombre que informó creyendo. Informó como alguien que tiene fe porque sigue a Dios de corazón. Fue de un hombre de espíritu diferente, como dice Números 14. Números 14 dice de Caleb, dice, y Caleb entró a la tierra prometida porque en él había otro espíritu. ¡Wow! O sea, qué rico que diga eso la gente de nosotros, el mismo Señor. Nunca Caleb ignoró las dificultades que había en la tierra prometida. En la tierra prometida habían desafíos duros, gigantes. Habían problemas, habían dificultades. Todo en contra, porque ellos eran gente pequeña y además el pueblo de Israel había sido esclava. No eran los sayayines de la época como un David que fue preparado en armas. David era un guerrero nato, pero el pueblo de Israel eran campesinos, eran niños, era gente esclava, era gente que no sabía pelear. Por lo máximo se llevaban por ahí su garrotazo, pero que supieran de estrategias militares, no lo sabían. En cambio, la gente que vivía en la tierra prometida, sí, tenían todo en contra. Caleb fue objetivo con su informe, nunca negó los peligros, pero tampoco ignoró el poder de su Señor. Y yo quiero ser así. ¿Por qué? Le tengo que abrir mi corazón hoy. Lucho mucho con esto. Lucho mucho cuando se me viene un problema, una dificultad, tiendo a ver más grande el problema que a Dios. No sé si alguien me entiende, porque también le pasa. Tiendo a ver que no hay como salida y a veces me da rabia no dormir. Entonces una de las cosas que a veces me sucede es que me preocupo tanto por situaciones que comienzo por ahí a la 1 de la mañana a mirar al techo. Y el corazón, le abro mi corazón hoy como persona. Y una sensación fea aquí en el pecho de preocupación, de maquinación. Y digo, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que darle tanta prioridad al problema? Sí, está bien, no tengo que ignorar los desafíos, pero tampoco esto tiene que anular el poder de mi Señor. Y yo creo que eso es un reto que nos coloca este grande. A pesar de la tensión que formaron los demás espías, él se mantuvo muy fiel y seguía manteniendo la idea de fe joven y fresca en el poder soberano del Señor. Seguía al Señor como Cristo nos invitó a seguirle, porque es paradójico que Caleb nos enseñe que siguió al Señor de corazón. Todos sabemos aquí, lo he predicado muchas veces, que Cristo nunca invitó a creer, sino invitó a seguir. ¿No? Invitó a seguir. Sígame. Poco encuentras, casi nulo encuentras en la Biblia que Jesús diga, cree en mí. Dijo, sígueme. Y te voy a decir una cosa, si tú te montaste en este bus de seguir, por favor, cumple en seguir. Otra vez. Si te montaste en este bus de seguir, sigue y cumple en seguir. Cumple, ¿por qué? Porque seguir es lo que el Señor te demanda. Vuelvo y digo, no hay problema en creer. Hasta los diablos creen. El tema es mantenerse constante, siguiendo. La fe no envejece cuando aún en el desierto
Se sigue, los 40 años de vagar en el desierto, Caleb los vivió. Porque él sale de Egipto, Dios da el castigo, 40 años vagando en el desierto por desobedientes, y Caleb estaba allí dentro de ese pueblo. No pudo ignorar a su familia, no pudo ignorar las situaciones que estaban viviendo. Es más, tuvo que ser doloroso, porque Caleb sale de Egipto y tuvo que ver en el camino morir a toda una generación que fueron sus parceros con los que creció, sus amigos, sus familiares. Es un viejito de 85 años con Josué, los únicos que quedan de esa generación que sale. Los demás nacieron en el desierto, pero en el desierto siguió. Señoras y señores, ¿dónde es donde se debe seguir al Señor de corazón? En el desierto. ¿Dónde? Y todos sabemos aquí cuando hablamos de desierto estamos hablando de esas dificultades, de esas situaciones terribles que a veces tenemos que pasar. El carácter de Josué es un carácter sólido y vigoroso que refleja a sus 85 años permanencia fiel en el Señor. La fe lo llevó a heredar una gran tierra. Amén. La fe lo llevó a heredar una gran nación. Caleb está en sus 85 años recordando latentemente la promesa que el Señor le hizo hace 45 años atrás. Por eso la fe no puede envejecer, porque el Señor al que usted ha decidido creerle es eterno, señoras y señores. Es más, le tengo que decir esto de parte de Dios. Hay gente aquí que Dios le ha prometido cosas que ustedes se van a morir y no van a ver, pero sus generaciones sí. Y hay que seguir teniendo la fe y morir con la fe de que los que vienen la verán. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque resulta que al Dios al que decimos creerle, resulta que Él no tiene fecha de caducidad. Y la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años, un loco que se las quiso dar de abeja con Dios, ¿y supo? Llegó a donde Dios y le dijo: Señor, escuché que para ti un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y Dios le dijo: sí, sí, sí. O sea que un centavo debe ser como $1.000.000 para ti. Y $1.000.000 debe ser como un centavo. Y le dijo el Señor: sí. Y le dijo la abeja a Dios, le dijo: Señor, dame un centavo. Y Dios se quedó mirándole y le dijo: ah, bueno, espera un día. Me estoy haciendo entender. Entonces, recuerda que el Dios al que tú le has creído es eterno. A sus 85 años, ¿está bien? A esta edad, claro que sí, Dios no tiene problema con cumplirle. Es más, su experiencia de 45 años en el desierto siguiendo a Dios a sus 85 solidifica su fe. Lo hace un hombre fuerte, maduro en esto. Por eso, no envejecer en su fe lo convierte en un ejemplo para todos los demás, para todo Israel, pero específicamente para todos los que estamos en este lugar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Así que el pasaje nos enseña, escúcheme, que la gente que sigue al Señor de corazón no envejece su fe, pero tampoco envejece su fuerza. El versículo 10 dice: ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años, versículo 11, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Caleb, ¿cómo se siente a los 85? Se siente fuerte, no perdió sus fuerzas. Escúchame, a sus 85 años conserva las mismas fuerzas espirituales, morales y aún físicas que hace 45 años atrás. Seguir al Señor de corazón lo ha mantenido vigoroso y fuerte. Y esta fuerza viene de la pasión que le produce su Señor. No hay nada más delicioso en la vida que casarse con alguien o trabajar con alguien o tener gente al lado apasionada. No hay nada más rico. No hay nada más terrible que casarse con alguien que no es apasionado, que no tiene pasiones. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿a ti en la vida qué te apasiona? Te la voy a poner de otro calibre. ¿A ti
¿Qué te hace levantarte de la cama cada mañana? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te apasiona a ti? Esta mañana preguntábamos en el culto de las 8. A mí me gustaría que usted pensara qué lo apasiona. ¿Lo apasiona servir? ¿Lo apasiona ese sueño que tiene en Dios de lograr? ¿Le apasiona lograr esa empresa que Dios le ha prometido? ¿Qué le apasiona a usted en la vida? Y Caleb es un viejito apasionado, es un viejito que no ha perdido la fuerza porque la pasión está interna. Pero te quiero decir algo más. Querido amigo, Cristo nos demuestra que la pasión de Cristo implica dolor. ¿Sabes cómo sabes si estás apasionado por algo? Porque te duele y sigues. Porque te duele y sigues. Te apasiona. Si te apasiona la música, no toco bien, no canto bien, me duele, pero sigo. Si no te apasiona, al primer dificultad y al primer problema, sales corriendo. No, no te apasiona, no es tu pasión. Caleb lleva 45 años esperando ver lo que le prometieron. ¿Cómo está a sus 85? Fuerte, ¿eh? Lleva pasión por dentro. Yo le quiero decir algo aquí a los esposos y a las esposas. De verdad, se los digo de corazón. Si tienes compañero o compañera de vida, procura ser apasionado. Ser apasionado. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más terrible que tratar de empujar a alguien que no siente pasión por nada. Eso es duro. Cuando hay sueños, cuando hay anhelos, cuando hay deseos, cuando Dios les ha dado un trabajo, una empresa, un negocio, cuando tienen cosas por delante, no hay nada más terrible que empujar. Caleb es un viejito a sus 85. ¿Y cómo se siente el hombre? Se siente como uno de 40. Y escúcheme, esta fuerza viene de la pasión que siente por los anhelos y por los sueños. Ese es un hombre que a sus 85 tiene sueños y anhelos. Está comprobado que la gente que deja de soñar, deja de vivir. Y la tercera edad no es un lugar para jubilarse, es una edad para seguir soñando en Dios. Otra vez, porque siento que como que es una edad para seguir soñando en el Señor. ¿Cuánto lo creen? Dale ese aplauso a Dios entonces. La energía del corazón. La energía del corazón para seguir avanzando nunca proviene, jamás proviene de las cosas materiales, ni del dinero, ni de la realización como nosotros la queremos ver. Te apuesto que si tú deseabas 10,000 y los tuviste, ya quieres 20,000. Así funciona. Por eso la pasión viene de Cristo, viene de Dios. Dios tiene propósitos con la gente mayor porque para Él siguen siendo útiles. Y escúcheme, no podemos dudar que la fuerza que sentía e impulsaba el corazón de Caleb tiene nombre propio para nosotros hoy. Se llama el Espíritu Santo, señoras y señores. El Espíritu Santo es la fuerza que el Señor quiere colocar añadida en nuestra vida para que sigamos adelante. Caleb vivió y conservó las fuerzas en contraste a los demás, sus compañeros de milicia que murieron en el desierto. Caleb sabía que su larga vida y su fuerza eran resultados de seguir a Dios, de obedecerlo. Eran resultado de eso. Por eso, si tú sientes que necesitas pasión, métete con Dios y Dios te dará pasión por seguir adelante. Particularmente cuando yo les tengo que confesar que servir a Dios es una bendición muy grande, es una bendición maravillosa. Tiene sus desafíos que a veces son muy desgastantes. Como pastor le abro mi corazón. Y yo he podido encontrar en este camino de vida pastores amigos que desertaron del ejercicio de pastorear. Yo les conté que uno se dedicó a una funeraria, ¿sí supieron? No quería nada que ver con los vivos, no quería. Y hay gente que se deserta, pero ¿sabes por qué? Particularmente uno descubre que fue gente que también descuidó su relación con Dios, porque hay que mantener la llama encendida y solo Dios mantiene la llama encendida. Ahora, Dios le dio fuerza a Caleb para que viese el cumplimiento de su promesa. Dios le dio fuerza para aguantar el desierto por 45 años. Este veterano Caleb le predicaba un mensaje a las nuevas generaciones. ¿Se imagina a Caleb viejito? Todavía no ha llegado, póngale que a sus 80. El viejito, ¿te lo imaginas allá en el desierto sentado encima de una calavera de un toro muerto? Las lagartijas alrededor, los cactus, el solazo. Y los niños que han nacido en el desierto, sentados alrededor.
80 años el viejito ahí contándoles. Les quiero contar una historia maravillosa. Resulta que salimos de Egipto y Dios abrió. Imaginas a Caleb inspirando a las nuevas generaciones con fuerza y con vigor. Es un veterano que predicaba un mensaje a sus nuevas generaciones. La fuerza de su corazón se reflejaba en su actitud presente. Pilas con tu pesimismo, porque tu pesimismo no es fe. Sí, yo sé que aquí hay gente, en la psicología se dice que el tipo de pensamientos son muy variados y hay gente que es muy racional. Hay gente que no puede ignorar las situaciones reales que vive. Por eso es que hay gente que le cuesta creer en Dios, por su forma y por su estilo de aprendizaje y su manera de pensar. Y hay gente que es muy racional y analítica. Y esa gente particularmente a veces le cuesta mucho creerle a Dios y a veces su pesimismo lo hacen pasar como realismo. No estoy siendo pesimista, estoy siendo realista. Yo te voy a dar un valor agregado. Cuando se trata de tener fe, la lógica toca dejarla a un lado. Dios no negocia con la lógica. Porque donde hay un peladero, donde la lógica nos dice hay un peladero, Dios nos dice es un valle de huesos secos, pero yo puedo hacer que echen carne y que vivan. Por eso, si quieres tener fe en Dios, necesitas no quitar la racionalidad, pero sí dejar la lógica a un lado. En ese orden de ideas, Caleb, quiero que miremos lo siguiente, versículo 11, rápidamente. Porque este detalle es muy importante para mí contárselo. El pasaje dice que él le dijo a Josué, dame ¿qué? Esa zona montañosa, ¿no? Y le dice que allá hay unos descendientes. Perdón, el versículo siguiente, el 12. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Y le dice específicamente que le dé el lugar donde hay unas descendientes de Anac. Vivían en grandes ciudades amuralladas. ¿Sabes quién era Anac en la Biblia? Los descendientes de Anac. Anac era un hombre pagano y era un hombre gigante, más de 6 metros de altura. La Biblia habla de gigantes. Señoras y señores, un viejito de 85 años está pidiendo conquistar la tierra más difícil. Cuando pide la zona montañosa, está pidiendo la tierra más complicada. Ahora, ¿por qué razón? ¿Recuerdas que lo habían mandado hace 45 años a reconocer la tierra? ¿Sabes qué les dijo Dios hacía 45 años atrás? ¿Qué les dijo al pueblo? Le dijo así. Un versículo que yo he usado. Bueno, ya no lo uso, pero yo lo usé hace como unos 8 años para conseguir pareja. Yo le voy a contar. Es un versículo que usted conoce y yo lo usaba para eso. El versículo dice así: todo lo que pisare la planta. ¿Sí lo conoce? Todo lo que pisare la planta. Entonces hace como 8 años atrás alguien me dijo, venga y se intenta con este versículo. Yo le dije, oye. Entonces había una chica por ahí de una iglesia adoradora, muy linda ella, y entonces yo fui a saludarla con el versículo. Entonces yo fui a saludarla y le di la mano y la pisé. ¿Cómo estás? Y la chica me dijo, ¿por qué me pisa? Y yo le dije, la palabra dice todo. Yo me imagino a Caleb, quiero aclarar que ahora ya no lo hago, ¿ok? Por eso si lo llego a pisar no se vaya a preocupar, no se preocupe. Quiero contarle que Caleb, cuando escucha esa palabra, y me da pie el texto para decirlo, cuando él pide específicamente una región, la más difícil, recuerda que él fue uno de los que fue a la tierra hace 45 años. Yo creo que Caleb pasó por esta zona montañosa y recordó la promesa. El Señor dijo que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será de ustedes, yo se los daré. Y 45 años después, a sus 85, recuerda el lugar que pisaron sus pies. Es un hombre que cree en lo que Dios dice y que tiene compromiso y pasión acerca de lo que Dios promete. Caleb sabe que la fuerza de conquistar reposa en Dios, no en la edad. Otra vez, reposa en Dios, no en la edad. Caleb nos enseña que de Dios viene la fuerza aun cuando esté todo en contra de nosotros. Usted no se imagina la cantidad de personas que a mí me desanimaron cuando yo decidí venir a Bogotá a sembrar una iglesia aquí en Bosa. Le dije, Señor, ayúdame. ¿Qué va por ir por allá? Por allá roban mucho. Así decían. Allá es muy peligroso. Eso vaya para otro lado. Familia incluso cercana. Todo en contra.
pero cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace. Y la fuerza no envejece cuando aún hay metas que conquistar. Yo le quiero hablar a los adultos mayores y decirles, si vives es porque Dios no ha terminado contigo. Si tú estás aquí, joven que me estás escuchando, no pienses que en Dios existe la jubilación. En Dios siempre hay algo que hacer. O si no, pregúntele a Caleb, ese viejito de 85 años. Estamos de acuerdo con eso, pero en el pasaje no solo descubro que no envejece la fe, la fuerza, sino que tampoco envejece el fruto. Con F para que no se le olvide. Fe, fuerza, fruto. El versículo 13 dice, entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. 14. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb. Es decir, que el fruto de su conquista, la bendición que le dieron, ¿quiénes lo siguieron disfrutando? Las siguientes generaciones. Su fruto no envejeció. Los demás que venían después de él lo siguieron disfrutando. Ahora, Caleb no solo dejó una herencia de tierra, sino un legado de fidelidad, de fe. Dejó este fruto como legado para las siguientes generaciones. Dejó un legado de fidelidad perseverante. Esto jamás en la vida debe caducar en la vida de ninguna persona. No caducó el fruto, la recompensa que alcanzó fue para sus siguientes generaciones. Dejó un legado de conquistadores y de valientes. ¿Recuerdas de qué tribu de Israel era Caleb? De Judá. Y Judá fue la única tribu que se convirtió en una nación, que tuvo reyes. Qué alegría para Caleb saber desde el cielo que de sus descendientes nacieron conquistadores. Porque uno siempre reproduce lo que es, nunca se le olvide. ¿Uno reproduce qué? ¿Cómo eres como papá? Porque aunque tú hables lindo, tus actitudes van a ser reflejadas. Uno reproduce lo que es, no lo que dice. Caleb fue un hombre emprendedor para su época. Se dedicó a ser un conquistador y de su descendencia nacieron conquistadores. Todos sabemos aquí que años más tarde Judá se convirtió en una nación que tuvo reyes, que tuvo gente de renombre, que fue el pueblo escogido de Dios. Hasta el día de hoy lo sigue siendo. Y se habla de los judíos por gente como Caleb en su descendencia. Así que yo considero que hoy Dios te está hablando para que en esta tierra dejes un fruto duradero. Ahora, te quiero decir algo más y escúchame muy bien. Las decisiones de fidelidad que tú tomes hoy, las decisiones de fidelidad que tú tomes hoy, las cosecharán como frutos tus descendientes mañana. Padres que me están escuchando. Por eso papá que está aquí, que está luchando con sus hijos, tranquilo. Si usted siempre ha tomado decisiones en fe, no se preocupe, mañana sus hijos cosecharán un fruto de fidelidad también. Te lo digo de parte del Señor. Recibe esa palabra, es para alguien. Y te quiero también decir algo más. Este debe ser uno de los proyectos de toda persona. Quiero preguntarte, ¿qué le vas a dejar a tus generaciones? Caleb le dejó un legado tremendo, un fruto que nadie pudo derribar. Ahora, si seguimos a Dios de corazón, dejaremos un fruto que no fracasa, que no se pierde, que perdura en el tiempo. Las conquistas en Dios suelen ser frutos que nunca envejecen. ¿Me escuchaste bien? Las conquistas en Dios suelen ser frutos que nunca envejecen. Es un fruto que los que siguen también llegan a disfrutar. Caleb deja a sus generaciones un poco mejor de lo que a él le tocó. Caleb fue esclavo toda su vida, o la mayoría de su vida, pero deja a sus generaciones con un terreno propio. Me imagino a Caleb a sus 85 diciéndole a los 90 y tantos años, no sé a qué edad moriría, diciéndole a sus hijos, diciéndole a sus nietos, mire, esto me tocó conquistarlo a los 85, Dios me dio la fuerza, los estoy dejando un poco mejor de lo que me tocó a mí. Y yo les he hablado que esa es una de las metas de todo papá, dejar a sus hijos un poquito mejor de lo que lo dejaron a él. Ahora, es claro el texto en decir que el fruto de Caleb fue de sus descendientes porque siguió al Señor de corazón. Caleb marcó la diferencia en Dios, lo cual bendijo a los que venían después de él. Caleb hizo algo y dejó algo que otros antes no hicieron. El fruto que Dios nos da, nadie te lo puede arrebatar. Caleb
disfrutó el fruto de seguir a Dios, entró a la tierra, la conquistó y dejó una herencia. En contraste a sus amigos que murieron. En contraste a sus paisanos, los 10 espías que lamentablemente no quisieron creer. Parte del fruto, versículo final 15, fue cambiar la historia del lugar. El pasaje termina diciendo que antes de que Caleb llegara, esa región se llamaba Kiriat Arba. ¿Cómo se llamó después de que Caleb llegó? Hebrón. O sea que Caleb fue un hombre que incluso cambió el lugar. Y dice la Biblia que la tierra descansó de la guerra. Es decir, que el fruto también fue la paz que trajo. En otras palabras, Caleb es una persona que dio fruto, que da fruto. ¿Y sabes qué me hace acordar esto? Me hace acordar que la misma enseñanza Jesucristo nos dejó en Juan 15. Jesús nos dijo: ustedes son las ramas, yo soy la vid. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quieres dar fruto? Necesitas seguir a Dios siempre. Quiero terminar esta mañana diciéndote lo siguiente. Dios nos bendice y nos usa en toda temporada de nuestra vida. Pero específicamente quiero decirle a nuestros adultos mayores y a todos, porque todos llevamos un anciano por dentro que se viene desarrollando. La Biblia en el Salmo 92 dice: incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Y me encanta este versículo. Me encanta este versículo porque Dios usa en toda etapa de nuestra vida. Hoy estamos celebrando el Día del Adulto Mayor, o queremos darle ese énfasis al culto, a la prédica, y queremos honrarlos porque la Biblia nos dice también en Levítico: ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Dice el texto bíblico. Y yo creo que todos en casa o en nuestra familia o vecinos tenemos gente que conocemos que son adultos mayores. Hónralos. Hónralos. Mi padre ya es un hombre de la tercera edad, 66, ahorita el 3 de noviembre cumple 66. Pero la Biblia nos manda a honrarlos, pero Caleb me da la oportunidad también de retarlos. Y yo te quisiera invitar, si eres joven, que retes a esas personas que conoces que ya están en la tercera edad. Háblales de Caleb. Diles que un hombre de 85 que nunca envejeció ni en su fe, ni en su fuerza, ni en su fruto. ¿En cuáles son? Su fe, su fuerza, ni en su fruto. Pero también quiero decirles que necesitamos honrar a los adultos mayores que conocemos y tenemos desde la palabra, porque Dios todavía no ha terminado con ellos. Seguir con vida habla de múltiples conquistas que aún tenemos por delante. Y esta misma reflexión es para todos los que estamos aquí. La idea es seguir al Señor siempre. Esto fue lo que mantuvo joven a Caleb. Seguir a Dios, seguirlo siempre, seguirlo en el desierto, seguirlo a pesar de las equivocaciones de su pueblo, seguirlo padeciendo las situaciones difíciles y frustrantes. Pero te quiero decir también algo que nos dice el Señor Jesucristo en su palabra. Recordemos las palabras de Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y te quiero recordar que no por nada lo que nos promete Jesús es eterno. Nos promete vida eterna. ¿No te parece interesante eso? ¿No te parece que el Señor nos habla? Porque no sé si lo sabes, pero el 75% de la Biblia habla más de lo que pasa después de la muerte que en la tierra. Habla más de lo que hay allá, dándonos un mensaje eterno que Dios quiere darte a ti y a mí. Caleb conquistó un monte, pero te quiero decir que Cristo conquistó la muerte. ¡Wow! Eso siempre me pulmonea, dice un amigo. Caleb conquistó el monte, se lo dejó a su familia, pero Cristo conquistó la muerte. Conquistó lo impensable para que tú tengas vida eterna. No caduques jamás. Y Dios desea esto para ti. Por eso, señoras y señores, este mensaje se llama, ya la cédula, joven que, sí, que nos salgan canas. Yo aspiro llegar a ese tiempo de vida.
Yo espero que me salgan canas y ver a los niños de la iglesia ya grandes, mayores, casados con sus familias. Y que yo sea un viejito feliz, eso deseo. ¿Cómo se ve usted en la ancianidad? ¿Cómo se ve? Siendo amargado así, que no se le puede decir nada, ni un abrazo se le puede dar. ¿Cómo se ve usted? Esos viejitos regañones. ¿O se ve usted siendo un viejito feliz, dado a la gente, sabio, lleno de fuerza, que se note que por dentro no hemos envejecido? Esta es la palabra que el Señor ha hablado a mi corazón para ti. Ponte de pie y le damos gracias a Dios. Dile gracias Señor. Padre, queremos darte gracias. Queremos celebrar en esta mañana que ha sido bueno, que nos has hablado mucho, que ha sido retador. Ayúdanos, Dios, hoy a creer esta palabra. Y quiero orar por todos los amigos, por todas las familias, por todas las personas que vinieron el día de hoy con su corazón dispuesto para ti, creyéndote. Te pido, Padre, que tú los ayudes. Señor, dales vigor, ese que Caleb tenía. Dales juventud en su fe, en su fuerza, pero también en el fruto. Señor, yo te pido que no nos dejes a un lado, Padre. Ayúdanos a creer en ti, a adorarte y a bendecirte. Ayúdanos a seguir glorificando tu nombre y a seguir siendo jóvenes, Señor, en nuestro interior, en nuestra fe. Que aunque nos llegará en algún momento de la vida esa tercera edad, los años nos llegarán, y aunque no llegan solos, llegan con retos, llegan a veces con enfermedades, con dolencias. Padre, esto no quita que nuestra fe deba caducar, nuestra fuerza interior, y mucho menos el fruto que tú mismo nos das. Te quiero dar gracias por todas las personas que vinieron hoy, pero especialmente por los adultos mayores de nuestra iglesia y de nuestra familia, conocidos nuestros. Hoy les honramos, así como tu palabra nos enseña. En este lugar, Señor amado, reconocemos lo valioso que son. Reconocemos que son útiles, Padre Celestial, para ti, y que tú todavía tienes conquistas con ellos preparadas, todavía tienes planes, Padre bueno. Pero también te quiero pedir en esta hora que todos los jóvenes de la iglesia, que todas las personas que vinieron hoy, adultos que aún no han llegado a esa etapa de la tercera edad, aprendamos y seamos retados por Caleb, por su historia, por su fe en ti, Señor, y que nos ayudes a vivir una vida llena de vigor, en fe, en fuerza, en fruto. Te doy gracias por darme la oportunidad de compartir este mensaje. Te honramos y te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Y salimos de este lugar súper bendecidos por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale el aplauso al Señor eterno. A nuestros adultos mayores.